inicio de la clase de hoy día. Jóvenes, nuevamente muchas gracias por conectarse a través de este medio. Si hubiera alguna pregunta, alguna duda que yo les pueda aclarar, por favor, me lo hacen saber para que yo con gusto pueda nuevamente explicar y todos salgamos entendiendo. Vamos a pasar ahora a lo que era la segunda etapa de lo que habíamos mencionado sobre lo que es la administración de la anestesia. Habíamos dicho que la primera etapa era la preanestesia, la segunda etapa, que es la que vamos a ver hoy, que es la anestesia general o anestesia general propiamente dicha, y la etapa final es la etapa de recuperación o posquirúrgico. Entonces, tenemos que mencionar, jóvenes, que cuando hablamos de anestesia general, también podemos utilizar otra terminología como es narcosis. ¿Qué viene a ser la anestesia general o narcosis? Hay muchas definiciones, pero esta es la que tal vez yo he encontrado una más dirigida a estudiantes de medicina del nivel que ustedes están, que es cuarto año. Y decimos que es un estado reversible del sistema nervioso central, caracterizado por la pérdida de la sensibilidad, del estado de conciencia, de la actividad refleja y de la motilidad. Tenemos que mencionar que cómo llegamos a esta etapa de anestesia general o narcosis, utilizando drogas o fármacos que producen estos efectos a nivel del sistema nervioso central y que se los llama anestésicos generales. O sea que los anestésicos generales son los que empleamos en lo que es la anestesia general. Y de los anestésicos generales vamos a ir aprendiendo de que tenemos los anestésicos generales inhalatorios y los anestésicos generales de uso endovenoso. ¿Cuáles son los componentes de la anestesia general, jóvenes? Son los mencionados en la definición. Los componentes son 4. Tenemos un bloqueo sensitivo, tenemos un bloqueo mental, tenemos un bloqueo motor y tenemos un bloqueo de los reflejos. Esos son los 4 componentes de la anestesia general. Si ustedes, por ejemplo, no ya lo han hecho el trabajo de investigación y lo han debido estudiar sobre los periodos de Gödel, esos están muy relacionados con estos 4 componentes de la anestesia general. Si hablamos de bloqueo sensitivo, nos referimos a todo lo que concierne a ausencia de toda sensibilidad. Bloqueo mental, nos estamos refiriendo a la pérdida de la conciencia y de los estados psíquicos. Cuando nos referimos al bloqueo motor, nos referimos a la pérdida de los movimientos y de la relajación muscular. Y cuando nos referimos al bloqueo de los reflejos, aquí nos vamos a referir también a los reflejos de tipo indeseables o involuntarios. ¿Cuáles son esos reflejos indeseables o involuntarios? Tenemos el espasmo laringio, broncoconstricción y entre otros como ejemplo, bradicardia y lo que es la vasoconstricción. Entonces no nos olvidemos de estos 4 puntos que son los componentes de la anestesia general. Cuando hablamos de anestesia general, tenemos que tener en mente también
y saber diferenciar lo que es la anestesia quirúrgica y lo que es la anestesia de base o narcosis basal. ¿Qué es la anestesia quirúrgica? La anestesia quirúrgica corresponde al estado de depresión del sistema nervioso central, donde están presentes los cuatro bloqueos o componentes de la anestesia general, que es el bloqueo sensitivo, el bloqueo mental, el bloqueo motor y el bloqueo de los reflejos. Cuando están presentes estos cuatro bloqueos, hablamos de anestesia quirúrgica. ¿Y qué será la anestesia de base o narcosis basal? Hay una gran diferencia. Esta anestesia de base o narcosis basal se obtiene con la administración de un anestésico que provoca un estado de sueño o inconsciencia insuficiente para realizar el acto quirúrgico. En otras palabras, en la anestesia de base o narcosis basal no están presentes los cuatro componentes de la anestesia general o anestesia quirúrgica. Pueden estar dos y pueden faltar los otros dos, de tal manera que con la anestesia de base o narcosis basal no se puede llevar un acto quirúrgico. Esa es la diferencia con lo que es la anestesia quirúrgica o narcosis quirúrgica también, que es lo mismo. Entonces, esa es la diferencia. Con la anestesia quirúrgica o narcosis quirúrgica están presentes los cuatro componentes de la anestesia general. En la narcosis basal solamente puede estar uno o dos y no así los cuatro componentes. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta acá, jóvenes? La anestesia general puede producirse por inhalación, esto a través de los anestésicos generales volátiles inhalatorios, así como también se puede conseguir por los gases anestésicos. Eso también ya les había dado una pauta de que ustedes diferencien lo que son los anestésicos inhalatorios. Unos son volátiles y otros son los gases anestésicos. Y la otra anestesia general es por vía intravenosa. Quiere decir, son medicamentos que se utilizan y se administran por una determinada vena. Eso para diferenciar también. ¿Cuál será el modo de elección de los anestésicos generales? Esto es muy importante porque de acuerdo a esto vamos a tener los resultados a nivel del sistema nervioso central. Decimos que cuando hablamos de modo de elección de los anestésicos generales, estos anestésicos producen una parálisis descendente, no selectiva del sistema nervioso central. ¿Qué es lo que primero se llega a estimular a nivel central cuando administramos estos fármacos anestésicos? La corteza cerebral. Luego, los centros subcorticales. Luego, tallo cerebral, médula espinal y finalmente el bulbo raquídeo. Esto también, si ustedes han estudiado a conciencia los periodos de Gödel, está muy relacionado al modo de actuar de los anestésicos a nivel central, de manera
cronológica, de manera cronológica. También tenemos que mencionar que en la producción de la anestesia general se ha demostrado la intervención en forma de depresión del sistema activador ascendente reticular, que es normalmente el centro que estaría a cargo del estado de vigilia y de sueño. O sea que aparte de las anteriores estructuras anatómicas que se estimulan, también participan aquí el sistema activador ascendente reticular. Tenemos que mencionar también que la anestesia general está asociada con una depresión, con este sistema activador ascendente reticular, y también tenemos que decir que no hay duda de que la pérdida de la conciencia y el sueño que producen los anestésicos generales corresponden o se relacionan mucho al periodo 2 del periodo de Gödel. ¿Se acuerdan cuál es el periodo 2 del periodo de Gödel, jóvenes? A ver, Periodo de excitación. perdón. El periodo de excitación, doctor. Eso, el periodo de excitación o de delirio, ¿no es cierto? Que es lo mismo, ¿no? Entonces, para que ustedes vean que guarda esa relación, lo que les estoy mencionando, con los 4 periodos de Gödel. Como poquito de reforzamiento, ¿no? Ustedes ya saben que existen 4 periodos, que son los periodos de Gödel, ¿no? Este estudio que hizo Gödel directamente lo hizo manejando lo que era el éter, y también algo lo relacionó con el uso del alcohol. Y de ahí es que él menciona los 4 periodos de Gödel, siendo que el primer periodo es el periodo de analgesia, el segundo periodo que es el de excitación o delirio, el tercer periodo que es de anestesia quirúrgica y el cuarto periodo que es de parálisis vulvar. De estos 4 periodos de Gödel, cuando nosotros realizamos una técnica de anestesia general, lo correcto, lo lógico es llegar al periodo 3 de anestesia quirúrgica, porque si nos pasamos al periodo 4, podemos producir esa parálisis vulvar, ocasionar en el paciente un paro respiratorio, y ese paro respiratorio nos puede llevar a un paro cardíaco. Y si nos quedamos en el periodo 2, el paciente puede despertar por el umbral del dolor porque no está en un buen plano anestésico. Entonces el periodo 3 es el periodo óptimo que nos permite efectuar un acto quirúrgico. Ahora, detalle de cada periodo, ya es ustedes lo han investigado y lo han estudiado. Ya saben en qué consiste el periodo 1, el periodo 2. No se olviden que el periodo 3 también está dividido en 4 planos. Eso también tienen que saberlo de memoria, en qué consiste el plano 1, el plano 2, el plano 3, el plano 4 y el último que es el de la depresión vulvar. Les decía también que dentro de las diferentes definiciones de lo que es la anestesia general, hay otra que impresiona un poco porque dice lo siguiente:
se puede definir la anestesia general como una intoxicación farmacológica del sistema nervioso central reversible e irregularmente descendente al uso de fármacos que alteran temporalmente las funciones biológicas, actuando inicialmente sobre lo que les he mencionado: corteza cerebral, núcleos de la base, el cerebelo, el bulbo y la médula espinal. Esa es una definición, si ustedes, más completa, más amplia, pero impresiona porque dice una intoxicación farmacológica, pero de manera reversible. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo le quito los anestésicos, pues voy a empezar a revertir los efectos depresores a nivel central. A eso se refiere. Ahora también tenemos que mencionar que existen diferentes vías de administración para la anestesia general y estas son las siguientes. Tenemos la vía inhalatoria, la vía endovenosa, la vía intramuscular, la vía rectal y entre otras podemos mencionar la vía oral, subcutánea, intraósea y la vía intravesical. Estas últimas, hoy por hoy, se las ha dejado de utilizar y tenemos que decir que las que más ahora se utilizan son la vía inhalatoria y la vía endovenosa. En la vía inhalatoria utilizamos lo que son los anestésicos generales inhalatorios y los gases anestésicos. Y en la vía endovenosa están todos los otros anestésicos que los vamos a ir aprendiendo cuando hablemos de anestesia general endovenosa, los que se utilizan para esta técnica. Entonces no nos olvidemos de que de todas estas vías de administración, las que se utilizan hoy por hoy, tenemos la vía inhalatoria y la vía intravenosa. Y si ustedes quieren, por ejemplo, de la vía inhalatoria y la intravenosa, ¿cuál es la que ahora más se está utilizando? La vía intravenosa. Intravenosa. ¿De qué depende la depresión del sistema nervioso central? ¿De qué depende la depresión? Directamente va a depender del anestésico en la sangre y en el tejido nervioso. Y esto se relaciona a cuanto mayor sea la concentración del anestésico, más intensa será la depresión y mayor será la profundidad anestésica, o bien viceversa, también mencionando todo lo contrario. De eso depende. Ahora, la concentración de la anestesia, evidentemente en los diferentes tejidos y la sangre, se debe a un gradiente y depende también de la cantidad del fármaco administrado, de su coeficiente de solubilidad, de su ionización, tamaño molecular, unión a las proteínas, metabolización y su respectiva eliminación. De eso depende la concentración de la anestesia. Ahora, ¿qué efectos nos va a ocasionar la anestesia general a nivel central? Hipnosis, amnesia, analgesia, parálisis y depresión o abolición de los reflejos, con integridad sí de la actividad vegetativa.
Eso no tenemos que olvidar. Los efectos clínicos que nos va a producir la anestesia general son los mencionados: hipnosis, amnesia, analgesia, parálisis, depresión o abolición de los reflejos. Ahora bien, ¿cuáles son las etapas de la anestesia general? De eso no se van a confundir con los componentes de la anestesia general. Estas son etapas de la anestesia general. Tenemos una etapa inicial o de inducción, que les decía en la primera clase que cuando nos referimos a inducción nos referimos de llevar al paciente a un estado de inconsciencia. La otra etapa es la etapa de estabilización, de mantenimiento o quirúrgica. Y la otra etapa es la etapa de recuperación, que también esta se la puede subclasificar también en etapa de depresión. ¿A qué se refiere esto? La etapa de recuperación. Si se suspende la administración del anestésico, el paciente despierta, pero si le seguimos dando anestésicos, el paciente va a entrar en el cuarto periodo de Gödel, que es la depresión vulvar, cosa que les he mencionado que no debemos llegar a ese cuarto periodo. Y ese cuarto periodo, entonces hablamos de una etapa de depresión. En síntesis, tenemos la etapa inicial o de inducción, etapa de estabilización, etapa de recuperación o etapa de depresión. Ahora bien, existen dos tipos de anestésicos generales, lo que les había mencionado. Tenemos los anestésicos generales por inhalación y tenemos los anestésicos generales por vía endovenosa. Dentro de los anestésicos generales por inhalación, nos referimos a los anestésicos volátiles y a los gases anestésicos. Y dentro de lo que son los anestésicos generales por vía endovenoso, es lo que también ustedes ya han hecho su tarea, todo lo referente a lo que son los barbitúricos, anestésicos monocíclicos no barbitúricos y tenemos a los anestésicos esteroideos. Esos son los dos tipos de anestésicos generales relacionadas a la técnica de anestesia general inhalatoria y a la técnica endovenosa. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta acá, jóvenes? No, doctor, todo claro. Muy bien. Un segundito, por favor. Ahora, dentro de lo que son los anestésicos generales inhalatorios, van a averiguar tareas, jóvenes, van a averiguar los siguientes anestésicos inhalatorios.
el CAM. ¿Qué quiere decir CAM? Concentración alveolar mínima. Solo me van a averiguar el CAM del éter, del desflorano, isoflorano, sevoflorano, alotano, enflorano y óxido nitroso. Averiguar el CAM de estos anestésicos generales y también me van a averiguar qué significa el CAM o concentración alveolar mínima. ¿Qué será? Eso me van a averiguar. Tarea para la casa. Ahora, dentro de lo que es la clasificación de los anestésicos generales inhalatorios, se los clasifica en dos grupos o en dos familias, si ustedes quieren. Tenemos el grupo de los éteres y de los hidrocarburos halogenados. Dentro de lo que son los éteres anestésicos, a esto también se los puede clasificar en dos subgrupos. Tenemos los éteres simples y los éteres fluorados. ¿Qué son los éteres simples? Su compuesto principal de los éteres simples es prácticamente el éter dietílico. ¿Qué característica tiene este éter dietílico? Es que es un anestésico general clásico, hoy por hoy poco usado, casi nada, es decir, ¿no? Que ya no se usa hoy por hoy, pero en el conocimiento de nosotros sí debemos saber de que existió este anestésico general. ¿Qué características tenía? Su bajo punto de ebullición, que estaba más o menos oscilando los 35 grados centígrados, lo cual esto le daba la característica de ser muy poco volátil y de uso dificultoso, sobre todo en climas tropicales. ¿Qué quiere decir eso? De que en altas temperaturas, por lo general, el éter era altamente explosivo y muchas veces el quirófano quedaba incendiado. Entonces, ese fue tal vez el origen por el cual se lo dejó de utilizar el éter. Luego tenemos a los éteres fluorados. Aquí podemos mencionarlo, por ejemplo, al metoxiflurano, ¿ya? Con ciertas diferencias en relación al éter, pero que también hoy por hoy es poco o nada usado. ¿Qué es lo importante de esto? Es su clasificación, como les decía, se clasifican en dos grupos o dos familias. Dentro de esto tenemos el grupo de los éteres y de los éteres fluorados. En el grupo de los éteres prototipo tenemos en los éteres simples, tenemos el éter propiamente dicho, y en los éteres fluorados tenemos al metoxiflurano. ¿Cuál era la diferencia entre los éteres simples y los éteres fluorados? Es que estos últimos, los éteres fluorados, ya no eran ni inflamables ni explosivos en relación a los éteres simples. Esa era la gran diferencia. Esa era la gran diferencia. Ahora bien, los hidrocarburos halogenados también se los clasifica en dos familias o dos subgrupos. ¿Cuáles son estos? Tenemos los hidrocarburos halogenados simples y tenemos a los hidrocarburos fluorados. Dentro de los
hidrocarburos halogenados simples, tenemos al cloroformo como prototipo, ¿ya? De estos hidrocarburos halogenados. ¿Qué características tenía el cloroformo? Su gran toxicidad. Y eso fue lo que lo apartó del uso de la sala de operación. Pero algunas veces sí se lo llegaba a utilizar, pero hoy por hoy el cloroformo también pasó, como se dice, a la historia. Dentro de los hidrocarburos fluorados, prototipo el halotano. El halotano que hoy por hoy se lo sigue utilizando, pero ya no con mucha frecuencia. Por ejemplo, en mi época se lo utilizaba mucho, pero debido a sus efectos de ser muy arritmogénico, muy hepatotóxico, y también se lo relacionó mucho a lo que era la hipertermia maligna, también se lo fue dejando poco. ¿Por qué se lo utilizaba mucho? El alotano era por su costo, que era muy barato, era muy económico, ¿no? Después ya vinieron los otros anestésicos generales, como los hidrocarburos fluorados, donde hoy por hoy los que más se utilizan es el sevoflurano y el isoflurano. Esos son los dos anestésicos generales que hoy por hoy se utilizan. Y de estos dos, el que más se utiliza es el sevoflurano. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta acá, jóvenes? No, doctor. Muy bien. Ahora bien, un anestésico general, independientemente sea ya sea el alotano, el sevoflurano, el isoflurano, el desflurano, ya debe considerarse un anestésico ideal siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos. Lamentablemente, hoy por hoy no se cuenta con uno porque siempre uno se diferencia del otro por causar un cierto efecto desagradable. Por ejemplo, cuando hablamos de un anestésico ideal, este debe proporcionar una buena relajación muscular, debe proporcionar una buena cardioestabilidad, debe tener un efecto broncodilatador y por otra parte no desencadenar hipertermia maligna, náuseas y vómito. Y la otra tarea que me van a averiguar, jóvenes, es algo así cortito, todo lo referente a la hipertermia maligna. Hipertermia maligna. ¿Estamos de acuerdo, joven? Otra característica de un anestésico ideal es que no debe ser inflamable ni explosivo y además no debe sufrir transformación dentro del cuerpo y esto hace que nos permita realizar el cálculo de su concentración en el sitio de acción. Por otra parte, también un anestésico ideal debe, en lo posible, no ser hepatotóxico, no ser nefrotóxico, debe ser un anestésico general que nos lleve a una inducción rápida, quiere decir llevar al paciente a un sueño rápido, así como también
debe de tener un efecto en cuanto a la recuperación, que el paciente pueda despertar rápido, ya sin ninguna molestia. Esos son los efectos que un anestésico debería reunir para considerarlo como anestésico ideal. Y si ustedes ven en algún libro, van a encontrar 10 o 12 características u objetivos que un anestésico ideal debe proporcionar. ¿Qué será el coeficiente de partición? Esto en relación a los anestésicos generales. Específicamente describe el coeficiente de partición la distribución de un agente específico en equilibrio entre dos sustancias a la misma temperatura, presión y volumen. Esa es la definición de un cociente de partición. Y de esta manera, Sí, muy doctor. bien. Otra tarea que me van a realizar es sobre los diferentes coeficientes de partición de cada uno de los anestésicos generales inhalatorios. ¿Cuáles son estos coeficientes de partición? Ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Coeficiente de partición cerebro-sangre. Coeficiente de partición grasa-sangre. Coeficiente de partición hígado-sangre. Coeficiente de partición músculo-sangre. En cada uno de estos coeficientes de partición, ustedes me van a investigar cuál será el del alotano, cuál será el del isoflorano, enflorano, desflorano, sevoflorano. Son trabajitos cortos, pero que ustedes los tienen que estudiar porque no se olviden de que entra al entra al examen. Entonces es importante que ustedes sepan el coeficiente de partición de cada uno de ellos. Por otra parte, los anestésicos generales inhalatorios jóvenes, su unidad de medida es en volúmenes por ciento. No es en miligramos, no es en gramos, no es en ml, en ninguna otra unidad, solo es volúmenes por ciento. Por eso es que ustedes van a ver ya en la práctica hospitalaria en quirófano de que existen los vaporizadores de estos anestésicos generales. Estos vaporizadores vienen en volúmenes por ciento. Entonces nos permite, por ejemplo, dar 2 volúmenes por ciento, que eso se traduce en 2 CAM, ¿no? Que a través del CAM nosotros podemos medir la potencia del anestésico. Entonces, ese es otro dato muy importante de que utilizamos volúmenes por ciento en relación a los anestésicos generales inhalatorios o gases anestésicos, si quiere. Pero en los anestésicos generales endovenosos ya utilizamos la unidad de medida en miligramos por kilogramo de peso, o en algunos medicamentos utilizamos también micras, pero por lo general miligramos.
¿Alguna pregunta, alguna duda hasta acá, jóvenes? No, ¿No hay ninguna duda? Espérenme un minutito, por favor. Otra tareita que me van a hacer, jóvenes, de manera muy resumida, para que se les quede en claro, referente a los anestésicos generales inhalatorios, va a ser lo siguiente. Un trabajo muy importante. A ver, anótense bien esto, jóvenes. Me van a hacer un trabajo muy resumido, tomando en cuenta el siguiente detalle de cada uno de los anestésicos generales inhalatorios, los que ustedes van a averiguar el CAM. Ahí mismo ustedes van a averiguar el coeficiente de partición sangre-gas de cada uno de ellos, el CAM que les he pedido de cada uno de ellos, efecto más importante a nivel cardíaco, a nivel pulmonar y sobre el metabolismo y eliminación a nivel hepático y a nivel renal y efectos adversos de cada uno de ellos. ¿Me copiaron bien? ¿podría repetirlo, doctor, por favor? Muy bien. Coeficiente de partición sangre-gas. El CAM de cada uno de ellos, su efecto a nivel respiratorio, a nivel cardíaco, a nivel hepático, a nivel renal y efectos adversos más importantes. ¿A qué me refiero? Si producen náuseas y vómitos, si produce prurito, si producen cualquier otra síntoma o signo desagradable. De cada uno de ellos
me van a averiguar. ¿Estamos de acuerdo? Son 5 o 6 cositas puntuales. Por ejemplo, el alotano se metaboliza ¿dónde? En el hígado. Perfecto. Se elimina por, no sé si será por el riñón o por el hígado o por la bilis. Ya ustedes así cosas concretas de cada uno de ellos, así como también del óxido nitroso como único gas anestésico. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, doctor. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno, si no hay ninguna duda, acá vamos a quedar y el día lunes, Dios mediante, vamos a pasar a lo que son los anestésicos generales de uso endovenoso, de uso endovenoso. ¿Sí? Ya hasta acá, hasta la clase de hoy día, ya tenemos un buen avance para ir ya pensando en la fecha del primer parcial, porque ni bien demos el primer parcial, ya ustedes deben asistir a su práctica hospitalaria. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, Está bien, doctor. doctor. Muy bien. Bueno, pueden retirarse. Muchas gracias por su tiempo y nuevamente gracias por la comprensión. Cuídense mucho, jóvenes. Un abrazo para cada uno de ustedes. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego.